Bienvenidos, bienvenidas, en este caso veo solo chicas por ahora, pero bienvenidos y bienvenidas y vamos a empezar sin mucha dilación, eso no es habitual en mí, pero vamos a empezar a hablar de este fascinante tema del escolar, en este caso en el nivel A2-B1, en los niveles A2-B1, que como sabéis es un examen no sé si prototípico, no sé si se va a adoptar en los demás DELE, pero como mínimo, especial, porque como sabéis, los demás DELE solo evalúan, solo certifican, solo califican y por tanto solo tienen tareas de un nivel concreto. En el caso del DELE escolar, A2-B1 tiene dos entradas, es un nivel de doble entrada y aprovechamos este webinario. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado del DELE, obviamente, del DELE escolar también, e incluso hemos hecho algún adelanto, alguna aportación sobre el DELE escolar A2-B1 y lo que significaba y demás. Hoy vamos a profundizar solo en él y además lo hacemos aprovechando pues que acaba de salir, es decir, yo todavía no lo tengo, no ha llegado por correo a mi poder, pero he visto algún vídeo donde veo que ya ha existido, ha salido de la imprenta, el Dale al del escolar A2-B1, con lo cual este es como el bautismo, la presentación en sociedad o la puesta de largo, no sé cómo llamarlo y que no sea, que sea políticamente correcto lo que digo, otro nuevo hijo de papel de Nicia Tudela y mío, que como sabéis pues tenemos esta colección ya, solo falta el C2 que estará en breve, lo llevamos prometiendo mucho tiempo pero ahora sí está mucho más cerca y como sabéis, bueno, pues hemos ido adquiriendo la experiencia no solo de cómo hacer los exámenes, cómo dar un material, compartir el material que llevamos a clase y con el que preparamos las clases de preparación a candidatos del DELE, sino también viendo estrategias prácticas. De ahí el título de que el DELE escolar es un juego de niños, porque sabéis que en estos webinarios, además de explicar cómo es el DELE, cuál es la estructura de un DELE o cómo es la característica de las tareas, de las pruebas, también intentamos compartir y os pedimos a vosotros que sugiráis, que propongáis actividades que hayáis hecho, porque nosotros lo que hacemos es presentar esos juegos, esas dinámicas de clase, de grupo, que hacen que la tarea de evaluación deje de ser evaluación y empiece a ser una actividad de familiarización, lo que se llama el efecto Wasbach, familiarización con el examen en sí, ¿no? Bueno, pues como veis, para continuar con la presentación de lo que es el del escolar, como digo, podéis preguntar en cualquier momento si algo no está claro, si yo sé explicarlo, si tenéis alguna disensión, diferencia respecto a vuestra experiencia con lo que yo digo, pues nada, se propone y debatimos. Aunque no podéis leer por este sistema, esta plataforma o este entorno en el que estamos trabajando o en el que estamos impartiendo el webinario, no os permite leer las aportaciones de vuestros compañeros, pero yo relataré o yo repetiré lo que vaya leyendo de vuestras preguntas y vuestras informaciones, con lo cual no va a haber ningún tipo de censura. Si alguien pues comenta algo, de propuesta, sugerencia y demás, yo intentaré responder y hacerlo público, compartirlo. Bien, como digo, la estructura del escolar, pese a 2B1, pese a ser de doble entrada, tiene la misma estructura, la misma forma que los DELE, tanto DELE de adultos, entre comillas, como el otro DL escolar que conocemos. El único que se aparta de eso, como sabéis, es el DLC2, que solo tiene tres
pruebas, ¿no? La uno y la 2 tradicionales de comprensión de lectura y comprensión auditiva se unifican en una sola, pero en principio, siguiendo pues una tradición ya clásica en el, en el aprendizaje, en la enseñanza-aprendizaje de lenguas, se dividen las pruebas por destrezas, ¿no? La destreza de la comprensión de lectura es la prueba uno tradicionalmente, la comprensión auditiva es la 2. Ahora veréis, lo voy a ir explicando hasta cierto punto, hasta donde podamos ver, hay tareas en las que claramente hay un nivel, A1, perdón, A2 o B1, y hay otras en las que el nivel, por la tipología de la pregunta, se diferencia. Lo vais a ver claramente ahora en alguna de las diapositivas. Pero como digo, las 4 pruebas de que consta este examen, como sabéis, por una parte, ahí está detallado, este es un documento extraído de la página web del Instituto Cervantes, de diplomas, donde se explica bastante bien, lo he dicho muchas veces y sigo diciéndolo, no puedo sino alegrarme de que desde hace unos años tengamos todo lo que es la caja negra. El sistema operativo del DELE se puede conocer a través de las guías de examen, que son un documento bastante poco conocido, pero que a mí me gusta siempre mostrarlo. Y en esa guía de examen, por ejemplo, aparece esto, la estructura del examen, cuánto puntúa cada prueba, no solo cuántas pruebas y cuántas tareas tienen cada prueba y cuánto tiempo y cuántos ítems o preguntas, sino también características del examen, los vamos a ir viendo. Esto a nosotros nos ha servido evidentemente para eh, ponerlo a disposición de profesores y candidatos, es decir, los candidatos deben saber cómo es el examen y por supuesto un profesor que prepara DELE o que tiene estudiantes que en algún momento serán candidatos de DELE es bueno que conozca la dinámica, la estructura del DELE. Y como veis, esas 4 pruebas, comprensión de lectura, como digo, distribuidas por destrezas, comprensión auditiva, luego la expresión e interacción escrita y por último la expresión e interacción orales, como veis están equitativamente distribuidas con una ponderación, un porcentaje de un 25%, un peso específico en la prueba de un 25%, con lo cual digamos que hay que hacerlo todo bien. Sabéis también que luego, por una parte, lo que se les pide en los demás niveles de DELE es tener un 60% de aciertos. En el caso del DLA2B1, ahora vamos a ver el porcentaje, es diferente, es decir, hasta el 40% no sería apto, del 40 al 72 sería nivel A2 y del 72 en adelante sería el diploma de DEL escolar B1. Lo vamos a ver luego en una diapositiva, pero ya lo comento. Y por otra parte, también importante, si hay alguna duda en lo que digo o incluso pues alguien tiene otra información, pues puede directamente preguntar y yo intentaré aclararlo. Las pruebas 1 y 3, es decir, comprensión de lectura y también expresión e interacción escritas, se compensan entre sí. Es decir, uno puede no llegar al mínimo este del 40 o el 60%, el 72% para aprobar el examen, pero eso compensaría en el caso de comprensión de lectura con interacción escrita y lo mismo sucede entre comprensión auditiva e interacción oral, o expresión e interacción orales, ¿de acuerdo? Con lo cual, como digo, esta forma de compensar hace o permite pues que en una de las pruebas donde se pueda tener un fallo, un mal día, ¿no? El candidato, pues con un buen momento, con una prueba, una destreza en la que se han desobrado, pues se puede conseguir el apto, ¿no? Que es lo importante. Como digo, nuestra idea cuando empezamos a publicar los DELE y en este caso pues con el DELE escolar A2B1 era
dejar en un libro que fuese también, que tuviese ejemplos de posibles exámenes, de tipos de tareas y con el que el candidato se familiarizara o se familiarice con el modelo de examen, con qué tipo de preguntas puede haber, qué tipo de textos pueden salir, pueden aparecer en un examen y ver si uno es capaz de aprobarlo o no. Y como digo, esto lo hicimos a partir de, de nuestra experiencia en el aula, es decir, de los textos que llevamos, tanto Nicia como yo, a clase en el día a día. Es decir, yo hoy, por ejemplo, empiezo una preparación de candidatos del DL C1, en este caso, para la convocatoria de abril, ¿no? Entonces, los textos con los que voy trabajando en clase, los depuro, veo si ha habido algún fallo, si ahí me he pasado o si es demasiado fácil, para luego incluirlos en el libro, porque la idea era facilitar no solo textos, como digo, sino también indicaciones. Por ejemplo, estas indicaciones generales sobre cómo es el DELE, que tiene una vigencia indefinida. Como sabéis, el DELE tiene esa característica, es una característica tradicional que no va a tener, por cierto, o no tiene ya, porque es una realidad, el CIELE, ¿no? Entonces, es diferente la consideración, la vigencia, la caducidad de una prueba frente a otra, ¿no? La característica especial, que esto es también, bueno, objeto algunas veces de debate, el del escolar tiene una edad, los candidatos deben cumplir unos esta edad de 11 a 17 años es sobre todo orientativa, sobre todo porque el examen, como diapositivas que vamos a comentar y que vamos a debatir, pues veréis que las temáticas se adaptan al entorno, al ámbito, a las apetencias, a los gustos de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes en este sentido escolares, ¿no? De adolescentes, preadolescentes, prejóvenes, ¿no? Esta gente que está entre los 11 a 17 años y a los que ponerles un examen en el que se hable, por ejemplo, del mercado inmobiliario o hipotecario, de, no sé, por ejemplo, los planes de pensiones, ¿no? Pues no creo que esté en el horizonte vital de ellos. Sin embargo, pues siempre en los DEL escolares pues aparecen temas relacionados con videojuegos, con parques de atracciones, con series juveniles, con el ámbito escolar, con el mundo de los estudios, de la enseñanza, de los amigos, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la idea del DELE y es del DELE escolar, ¿no? Y la idea que hemos reflejado en el libro también. Y esta es la diapositiva que os prometía, donde se ve de qué manera el candidato que alcanza eh, el, el aprobado, el apto, ¿no? Pues tiene que llegar a una puntuación. Como veis, antes os advertía que la prueba 1, comprensión de lectura, y la prueba 3, es decir, expresión e interacción escritas, se unen en un grupo. Cada uno valía un 25%. De ahí que el candidato tenga, para poder conseguir un A2, tiene que conseguir como mínimo 20 puntos, el 20% entre esas dos tareas. Si opta al B1, es decir, si quiere tener el certificado que lo acredite como un hablante del español de nivel B1, pues tendrá que conseguir en cada una de esas dos pruebas al menos un 36%. Con lo cual, insisto, si en el cómputo global de todo el examen consigue 40 puntos, el 40% de la calificación, conseguirá un nivel A2. Si consigue más de 72% de aciertos, preguntas correctas y de calificaciones en la parte escrita y oral, pues su certificado, su acto, será, en este caso, en el B1.
Me preguntaba Silvia Coso hace 4 minutos, perdonad, pero es que tengo que ir cerrando la pantalla porque si no, pues yo mismo no leo las diapositivas. Me preguntaba si el DEL escolar también es válido para justificar dicho nivel en la universidad según el plan Bolonia. Bueno, yo realmente no puedo pontificar sobre eso, no puedo decir esto es así seguro. Vamos a ver, el DLB1 escolar, ¿eh? Que tiene el requisito de que quien se presente no tenga 32 años, ¿vale? Hay una normativa que dice que se podrá matricular la persona que va a, a cumplir años, a cumplir 18 años ese mismo año de la convocatoria, o sea, todo eso está regulado. Pero en mi opinión, por sentido común, pero esto, bueno, es una pregunta que habría que hacer más bien a las universidades, más que al Cervantes, el Cervantes emite un certificado oficial, ni siquiera lo emite el Cervantes, porque el Cervantes organiza la prueba, es el Ministerio de Educación español el que emite ese certificado oficial, puesto que se trata de un examen de Estado, de una certificación lingüística oficial. Por tanto, si yo tengo el del escolar, vamos a suponer B1, aprobado cuando yo tenía 16 años, eso es imposible, pero primero porque yo no puedo hacer el DELE, pero un candidato ha aprobado el DELE escolar B1 con 16 años y a los 19 años va a la universidad y dice, es que yo tengo el nivel B1, independientemente de que lo hice cuando era escolar. ¿eh? Primero, por el carácter indefinido, no caducable del DELE, y segundo, porque es un certificado oficial, yo entiendo que la universidad tiene que aceptar o admitir, o debería aceptar o admitir, la validez de ese diploma. Eso luego es muy discutible porque incluso en universidades españolas no siempre se ha valorado pues digamos el prestigio o la calidad del DELE como examen oficial. Y han dicho, no, bueno, a mí me da igual que tú vengas con un DLC2. Yo hago mis propios exámenes, ¿no? Y esto es una cosa que yo viví hace años y que me extrañaba y creo que ha ido desapareciendo. Yo creo que el prestigio del DELE ha ido creciendo, digamos, y que las universidades han ido cediendo. Pero eso es una opinión muy personal y que se va de lo que es el tema de este, de este webinario. Por esto que digo, porque ahí no puedo decir taxativamente, sí, esto es así. Pero el del escolar solamente tiene ese apellido, ese escolar, porque afecta a en qué momento se hizo el examen, no a la validez del examen, no a la validez lingüística. Las preguntas, las tareas, todo a lo que se expone el candidato es igual que un DL B1, por ejemplo, o A2. Las preguntas son las mismas. Lo único que pasa es que, como digo, con los escolares, con gente de 11 a 17 años, pues hombre, hablar de la eutanasia como que no es muy adecuado, ¿no? Sin embargo, si una persona de 17 años, yo he examinado a chicos de 12, 13 años, en el DL normal, en el DL general, C1, C2, bueno, era sorprendente porque a veces tenían que hablar de temas de los que hablaban muy bien en español, pero de los que no tenían a lo mejor ni idea ni les preocupaba. Y por eso se creó el teleescolar, ¿vale? Bueno, pues seguimos por si hay alguna otra pregunta. De nada, Silvia, que me dice gracias, ¿no? Es para lo que estamos, ¿no? Para que yo intente explicar qué sé yo del DELE, pero también que vosotros me preguntéis aquello que os inquieta, ¿no? Que sea pues de interés individual y también general. Yo creo que nos aclara a todos porque es un debate, ¿no? Por eso digo que no tengo yo certidumbres totales, ¿no? Tengo más bien intuiciones que voy compartiendo, que vamos comentando y que a veces, pues en la experiencia se sabe más. Bueno, esto es más o menos lo que recibe un candidato cuando aprueba o no aprueba, en este caso ha aprobado, pero no ha conseguido la suficiente puntuación
como para aprobar el B1. Entonces, la suerte que tiene es que se consuela, es como un premio de consolación tener el nivel A2, que no es un premio de consolación, es que a un nivel A2 puede llegar a ser importante según y cómo, ¿no? Con lo cual, yo lo digo también por mi caso, ojalá yo pudiera tener un nivel A2, incluso escolar, en polaco, ¿no? En mi caso. Bueno, pues como digo, ahí veis cómo se hace la cuantificación, cómo es la petición. Y ahora ya empezamos con lo que yo creo que más nos interesa, es decir, aparte de que vamos a seguir hablando de la estructura del examen y que yo voy a contestar las preguntas que me vayáis haciendo, pero en el tiempo que nos queda, que no es mucho, porque voy a intentar hoy cumplir estrictamente con los requisitos de una hora, ¿eh? Que a veces largo, pero yo creo que lo que más nos interesa como profesores que queremos llevar el DELE al aula, es qué tipo de dinámicas podemos adaptar de un DELE para llevarlas a clase, que nos sirvan de evaluación, que nos sirvan también de juego, que nos sirvan de aprendizaje, y esto, en ese sentido, hemos recuperado, para los que seáis fieles seguidores de los webinarios del DELE, hemos recuperado una vieja diapositiva de alguno de los talleres o webinarios que impartía, donde reflejo pues cosas que vamos a ver hoy. No las vamos a ver todas, pero este es el tipo de tipologías que se pueden adaptar del DELE a nuestras clases, ¿no? Pues vacíos de información, asunción de roles y demás. Para eso vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo es la comprensión de lectura. Esto es lo que aparece en la guía del examen, en la guía oficial del examen. Aparece que hay en la prueba número 1, comprensión de lectura, 4 tareas, como veis, el tiempo del que se dispone, 60 minutos, hay 25 preguntas, etcétera. Bueno, esto mismo es lo que nosotros en Román Paladino hemos traducido y hemos explicado, intentando adecuarnos al nivel ese A2, B1 para contarlo, para que el candidato sepa a lo que se va a enfrentar, lo que va a poder ver en el examen. Y como sabéis, cada una de las tareas la ejemplificamos, ponemos el ejemplo de cómo es y dónde hay que fijarse, qué trucos hay que tener para ganar, digamos, la batalla del tiempo sobre todo. Siempre lo he dicho, y creo que es ya un dogma de fe, ¿no? Que no es que lo piense o que sea una opinión mía. El mayor enemigo de un candidato del DELE no es el nivel de conocimientos, sino el tiempo. Es decir, demostrar que en un tiempo determinado es capaz de hacer con la rapidez y la seguridad necesaria una serie de tareas, de retos. Si utilizáramos la terminología de la gamificación, serían retos, pruebas que hay que superar, ¿no? Bueno, pues para saber a dónde tengo que llegar y qué tengo que hacer, evidentemente, antes tenemos que explicar cuál es el camino, ejemplificar, como veis en la siguiente diapositiva. Por cierto, las diapositivas se descargan, las diapositivas en el sentido de podéis descargaros el PowerPoint que tenéis ahí disponible, no los que estéis viendo el webinario meses después, sino los que estáis participando ahora en vivo y en directo, podéis descargaros el PowerPoint, de tal manera que podéis volver a leerlo, a mirarlo, a sacar ideas. Como os decía, nosotros en la concepción del libro es: lleguemos al candidato y al profesor también a explicarle la estructura del examen, en qué consiste, qué hay que hacer, y también una serie de estrategias, instrucciones, en el sentido de qué tengo que hacer para ganar tiempo, para no perder tiempo, para no despistarme, para ir sobre el seguro, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, una de las ideas es que primero se leen los textos que sirven de pregunta en la tarea 1. Estas 6 personas que hablan ahí, esas son las preguntas, y vamos intentando enseñar, es una especie de propedéutica que aplicamos en todas las, tanto de comprensión de lectura como de comprensión auditiva, de subrayar, visualizar, señalizar aquellas preguntas o aquellas palabras, las preguntas importantes.
exámenes. Y para quien no tenga mucha experiencia, que puede suceder en la impartición de clases de preparación a candidatos del DELE, pues a mí me gustaría recordarle que siempre todos los niveles, no es escolar, no solo en el lado escolar, el consejo y lo que mejor funciona es empezar leyendo las preguntas, saber qué información especial, específica, tengo que buscar en el texto. ¿Vale? Aquí, bueno, lo hicimos de una manera arriesgada, elegimos un tipo de texto que no aparece mucho en los DELE, porque es un poco complicado, pero que en el plan curricular del Instituto Cervantes sí dice que es una tipología de texto que ya se puede usar y conocer en el A2 y en el B1, que son los horóscopos, ¿no? No hay que creer mucho en ellos para poder hacerlo, porque es una cuestión puramente lingüística, pero hicimos esta broma de introducir un horóscopo como ejemplo, luego ya en los exámenes no aparecen, pero poner esta tipología de texto, que no siempre facilita su inclusión en los exámenes, para explicar cómo hacerlo, ¿no? Pues que más o menos en 10 minutos, después de leer las preguntas, pues se lee cada una de las opciones, hay una que es de ejemplo, y subrayando las palabras y buscando la correspondencia entre salir de tu ciudad, familiares, buenas experiencias, con lo que se veía en cada una de las personas, de los chicos, de los jóvenes que hablaban en los que hay que buscar la correspondencia, pues podíamos encontrar que Alicia, exotérico ni nada, es solamente un ejercicio, una prueba para saber si se conocen y si se identifican y relacionan conceptos, palabras, pues salir de tu ciudad, como viajar, tus familiares, padres, hermanos, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la tarea y como veis siempre hacemos mucho hincapié en el tema del tiempo, ¿no? Bueno, como veis, las dinámicas de Arnold son cosas que están en el planteamiento de muchos de los ejercicios, muchas de las tareas que están en el DELE, desde el A1 hasta el C2. Nosotros llevamos tiempo diciendo este tipo de tarea es susceptible de convertirse en una dinámica de clase. En una dinámica de clase que consiste sencillamente en... es que estoy leyendo los los comentarios y por eso me empiezo a contestar algunas de clase, es hacer que cada estudiante pueda asumir un papel. Lo que hacéis, ¿no? Pero veis, aquí es la ejemplificación, es decir, si luego, como ya os habéis descargado algunos de vosotros por lo que me decís, el PowerPoint, ahí sí lo podéis agrandar. Y por supuesto, esto es solo una muestra, no es el libro entero, obviamente, ¿no? Pero ya lo vais a poder encontrar. Y la propuesta sobre todo es, a partir de los textos del libro, del examen, una práctica, una dinámica que nosotros hacemos en clase, para cualquiera de los niveles, es céntrate durante 2 minutos, 3 minutos en la personalidad de Héctor. Ese es el ejemplo que ponemos en la tarea. Luego tenemos los 5 modelos de examen donde esto también se puede hacer. Y céntrate en contestar de la pregunta 7 a la 12 cuáles de esas preguntas podrías contestar como sí, soy yo, Héctor. Esta dinámica, este juego de rol, que se puede hacer individualmente, se puede hacer en grupo, se puede hacer sobre todo porque es una dinámica moviéndose por el aula, es decir, pegando cartelitos por las paredes. Claro, si tengo un grupo de 6, 8, 10, 14, si tengo 58 alumnos en clase, pues evidentemente
puede que no sea factible en realizar esta dinámica, pero con pocas personas sí, y sobre todo siempre hemos recomendado que esta tarea se haga como una dinámica de movimiento, una dinámica utilizando las paredes de clase y haciendo el roleplay, es decir, identificándose con una persona por tiempo limitado. ¿Por qué? Con esta explicación termino y paso a responder vuestras preguntas. Porque cuando se ve esta tarea, los alumnos siempre se quejan de no tengo tiempo, no puedo hacerla, porque se despistan, se descentran, leen a Héctor y pasan luego al B, y luego pasan al C y vuelven al A, y ya no saben lo que están leyendo. Si se les dice, tenéis tiempo, la cuestión es disciplinarse en, voy a leer uno de los textos, voy a centrarme y concentrarme en él durante 4 minutos, y después voy a leer el siguiente, otros 4 minutos, y después el siguiente, otros 4 minutos. En 12 minutos, que es lo que de media podemos dedicar a cada una de las tareas para hacer en 50 minutos las 4 tareas, pues eso, 12 minutos por tarea, ¿vale? Bueno, pues si damos esa capacidad al candidato de concentrarse, de saber cómo distribuir su tiempo, de tener la estrategia de ser capaz de concentrarse en la lectura, de prestar atención, de no distraerse, de no perderse en cosas que no son importantes para el examen, habremos ganado muchísimo, y en el caso escolar, pues mucho más, porque ya sabemos la capacidad que tienen los estudiantes más jóvenes, ¿no? Para, bueno, pues distraerse y demás, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión, como digo, es poder encontrar, ahora yo voy a ver si encuentro las preguntas, poder encontrar en la clase una serie de dinámicas que no parezcan un examen, pero que estén extraídas del DELE, ¿no? Bien, había algunas preguntas de algunas de vosotras, ¿no? Por ejemplo, Raquel Sarmiento decía, ¿una persona de 11, 17 años podría presentarse a un examen no escolar? Por supuesto. Y por ejemplo, si una persona de 14 años quiere presentarse a un C2, es que no le queda otra. Tiene que presentarse a un C2. Ahora, eso sí, le puede salir el tema de la burbuja inmobiliaria o el problema de bioética, de la bioética y la moralidad del aborto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor él no tiene una opinión formada. Por eso se hicieron los DEL escolares, para adaptar la temática, los intereses, incluso los conocimientos del mundo, pero no los lingüísticos. Los lingüísticos son iguales. Vuelvo a la pregunta que antes me hacía Silvia. Para mí un DLB1 escolar es un DLB1, solo que de una persona que cuando hizo el examen pues no tenía una edad suficiente como para hablar de determinados temas, ¿no? ¿Vale? Como digo, porque también Carmen Trancoso me dice si puedo darle al Zoom. Yo no puedo manipular el Zoom. Sois vosotros los que cuando os descarguéis el PowerPoint podéis ampliar o reducir las diapositivas y los textos que hay en las diapositivas, ¿vale? Y Lorena también pregunta si es el mismo tiempo. Yo creo, ahora mismo no estoy seguro, pero lo estuve consultando el otro día, que el examen del escolar tiene un poquito más de tiempo y menos tareas. En proporción, es un poquito más de tiempo, con menos ítems, con menos tareas también que el DL general, ¿vale? Pero sí, hay un poquito más de tiempo por ese problema, pero no mucho más, ¿eh? Estamos hablando de 5, 10 minutos, ¿no? Mari Carmen decía que temas en el C2, bueno, pueden ser en el C2. Y Lorena pregunta, ¿crees que se extenderá a C2 para escolares en un futuro? El DL, yo creo que no. Yo creo que por una cuestión de sentido común, perdón, porque si no voy a empezar a toser, por una cuestión práctica,
en los liceos, en los institutos, en los gimnasios, utilizo la terminología europea, ¿no? en los, en los centros de enseñanza secundaria, nuestros estudiantes en español llegan a un B1, a veces a un B2, ¿eh? Con lo cual yo creo que como máximo yo espero un nivel más y creo que no llegará más. Pero es una opinión. Me la pregunta Lorena Zurbano, yo la contesto, pero no, esto, insisto, no es, yo no hablo ex cátedra nunca y en estos temas menos. Es decir, sé de DELE porque me interesa, porque me he preocupado y porque, bueno, esto lo comparto con vosotros desde hace 3 días, soy el responsable de DELE en mi centro, en el Instituto Cervantes de Varsovia, pero no sé más del DELE de lo que pueden saber otras personas. ¿Vale? Al contrario, posiblemente sepa menos. Me interesa mucho y lo comparto con vosotros lo que sé, pero no tengo noticia hasta el momento de que se vaya a ampliar el del escolar a otros niveles. Y creo que como máximo se subiría hasta el B2. Pero por estadísticamente las los estudiantes en secundaria llegan a un nivel B1, no sé vuestra experiencia, a lo mejor tenéis algún C1, hay algunas secciones bilingües que tienen hasta C1, C2, pero normalmente se quedan en el B1, ¿no? Bueno, este, como veis, es el correlato de esa prueba que hemos visto antes, esta es del tele normal, donde ya se ve pues a personas mayores que hablan de su vida laboral y demás, ¿vale? Bien, pues pasamos a la tarea 3. Esta es la típica tarea donde hay un texto de una extensión determinada, hay 6 preguntas y hay que buscar la información concreta, hay que escanear, y hay que centrarse, hay que focalizar en las preguntas. ¿Qué hacemos nosotros cuando ponemos el ejemplo y damos las instrucciones? Uno, hablamos del tiempo siempre, tiempo, tiempo, controla el tiempo. Vuestros estudiantes deben controlar el tiempo. Hay unos relojes de arena, hay estos relojeros que se usan en la cocina, que a veces tienen forma de huevo, yo tengo uno en forma de tarta, que son muy divertidos, incluso para pasarlos por la clase, que cada uno tenga que decir algo, pues qué hizo el fin de semana o qué planes tiene para el futuro, y que tengan que pasar, de tal manera que esas personas más lentas, que les gusta pensar mucho, tengan el riesgo de que les suene, de que les explote, digamos, ¿no? Bueno, pues a mí esos minuteros, que los uso en clase, igual que los relojes de arena, de colores y demás, los uso mucho en el DELE porque dan una sensación lúdica, divertida de estrés. Es decir, no pasa nada si me suena, pero nos vamos a ir todos y yo voy a quedar mal porque me ha sonado a mí, ¿no? Bueno, pues esto mismo pasa con las pruebas del DELE. Podemos poner tiempos y demás. Y lo que ejemplificamos, como digo, en la parte primera de, del, del libro, en esa primera parte donde vamos presentando una a una las pruebas, ponemos un ejemplo de cómo buscar la información, cómo por ejemplo poner en los márgenes, poner a qué preguntas se están refiriendo esa información concreta que subrayamos para contestar, no un poco a voleo de, bueno, pues una mosca. No, voy a contestar porque sé que lo que dice es esto. En clase somos pocos. Creo que 17 contando conmigo porque hoy han faltado 3. Bueno, esa información es la que me permitiría contestar la pregunta número 13. Y ahí ya, si sé matemáticas, pues puedo contestar la A, la B o la C, ¿no? Si somos 17 y han faltado 3, hoy han venido a clase 14, incluida la propia narradora de este diario. Como veis, los textos están sacados de novelas juveniles, no infantiles, no de cuentos de Caperucita ni nada de esto, ¿eh? Estamos hablando de escolares, de adolescentes, ¿eh? Estamos con textos destinados a adolescentes, preadolescentes, jóvenes de 11 a 17 años, que hablan de su mundo, pues de cómo van a la escuela, de la pandilla, de los amigos, de cómo se divierten, las películas que les gustan. Esa es la clave del escolar. Ya digo que no es la lingüística. Consideración del tiempo, como he comentado antes también, mínimamente, es decir, sí que se les da un poquito más
de tiempo en algunos casos, pero nada más. Hay varias preguntas, me vuelvo a detener, ¿vale? Porque no quiero dejarlas para el final, ¿no? Eh, María del Carmen eh, decía que tiene un reloj, me imagino que habla de eso, de estos relojes que suenan, ¿no? Para los huevos cocidos y demás, con forma de vaca. Bueno, me encantaría tener uno parecido. Ya me dirás dónde lo has comprado, porque soy experto en llevar cosas extravagantes a clase, no soy el único, ¿no? Y Carolina Huerga dice, en su experiencia, a menudo se piensa que con su inmersión sobra. Sí, bueno, y sobre todo la inmersión, porque habla de matrimonios mixtos y demás, en el DELE ya se les va a exigir un poquito más, con lo cual si estás preparando a hijos de amigos o hijos de matrimonios mixtos que necesitan certificar su competencia, su nivel lingüístico, tendrás que utilizar muchas estrategias de este tipo y demás, ¿no? ¿Vale? Eh, el mejor uso de la tecnología para preparar el del escolar. ¿Algún blog? Bueno, no te puedo recomendar ni el mío porque yo lo tengo abandonado y porque no he hecho todavía ninguna entrada sobre el del escolar, ¿vale? Así que Lorena, que me pregunta esto, pues también de alguna manera me está tirando de las orejas por tener abandonado mi blog. Intentaré hacer alguna entrada sobre el del escolar, aprovechando el nacimiento de este hijo de papel de la 2 P1, ¿no? Y entonces no te podría aconsejar ninguno, ¿eh? O sea, no te podría aconsejar, es que no te puedo comentar porque no lo sé, o sea, no te voy a decir, creo que no hay nada, no lo sé. Así de claro, no he leído ningún blog sobre del escolar, ni siquiera ninguna entrada. A lo mejor también porque estoy tan metido en el mundo del papel que estoy fuera de las redes y de todo esto, que no debería hacerlo, pero a veces tengo que encerrarme en escribir y demás y no estoy tan al día como debiera. Pero a lo mejor alguno de los presentes tiene algún conocimiento, con lo cual solamente tiene que escribir en el chat. Lo leo yo, pero luego lo comento. Entonces, si conocéis a alguien, profesor, autor de materiales, examinador, que haya escrito, no hace falta dedicarle un blog entero, pero que haya escrito alguna entrada, lo compartís y salimos todos beneficiados de eso, ¿no? Vale, pues continúo. Luego sigo leyendo vuestras preguntas y en la tarea 4, y así terminamos la comprensión de lectura, como veis, se trata de completar un texto. En este caso, el texto que ponemos como modelo, como ejemplo, luego los otros también son textos muy cercanos a su realidad. Aquí se habla de la edad del pavo, ¿no? Que es un concepto que a lo mejor no conocen muchos de los que empiezan a leerlo, pero bueno, concepto cultural que como mínimo les afecta. Y el texto es sencillamente pues el que ya sabemos, o la estructura que ya conocemos de puzzle, es decir, de tener que introducir diferentes párrafos, diferentes fragmentos en un texto. Esto es lo mismo que aparece en el DLB1 normal y como veis ya en la tarea 5 del DLB1, pero del DLB1 existe esta otra tarea muy gramatical, es sin duda la más gramatical, en la que tienen que completar opciones, ¿vale? Pero esa la he puesto aquí solo para que veáis cómo ha desaparecido del escolar, se ha sustituido por la de los fragmentos, y bueno, en este caso ya lo hemos hablado muchas veces, vuelvo a la tarea anterior, lo importante, para si alguien tiene un DLB1, algún candidato de B1 no escolar, pues es que tiene que trabajar sin opciones, es lo mejor para preparar. Bien, y ahí ya pasamos a la comprensión auditiva, que vuelve a tener
4 tareas, otros 25 ítems. Esto está sacado del libro de Dale al Dele Escolar A2B1 y como veis explica lo que en la guía de examen se dan como instrucciones para examinadores, para creadores de exámenes, etcétera, ¿no? Bueno, se dice cómo es, nosotros vamos a verlo rápidamente porque se supone que me quedan 10 minutos para terminar con el webinario y todavía quedan algunas diapositivas. Voy a intentar ir deprisa. En la tarea 1 de comprensión auditiva es donde más se nota el corte, la mezcla de tareas típicas de A2 y tareas más específicas de B1. Especialmente en el formato de la prueba. En el formato de la prueba hay 4 preguntas en las que las respuestas son imágenes, claramente estamos ante un A2, y respuestas, 3 preguntas en las que las respuestas son frases, son respuestas por escrito, no son imágenes. Esto ya pertenece más a la estrategia, a la mentalidad y a los hábitos de un B1. Bueno, pues una de las estrategias que damos, sabiendo que esto es específico, pues más típico de A2 o de B1, para saber a qué nos enfrentamos, una de las cosas que nosotros proponemos, tanto para A1 como para A2, es que todas las imágenes, y esto es una actividad que se puede hacer en clase como dinámica, por ejemplo, proyectando imágenes de prisa o haciendo que memoricen, y sobre todo que escriban, es decir, que pongan la palabra adecuada debajo de la imagen que están viendo o de la imagen que tienen en el papel o en el libro, ¿no? En este caso, también les advertimos que en la prueba de comprensión auditiva van a escuchar con mucha o con casi toda probabilidad, van a escuchar las 3 palabras. Van a escuchar botella, lata y vaso para contestar a la pregunta, con lo cual, una vez que ya saben a qué se refiere cada una de esas imágenes, tienen que saber prestar atención al contenido de la conversación. Pero es muy importante para activar vocabulario, para sacar a flote el vocabulario pasivo, esta prueba, esta actividad, que se puede hacer, como digo, con algo más que un formato de examen o con un formato de a ver quién sabe más palabras. Por ejemplo, quién lo dice más deprisa, quién escribe más palabras, por ejemplo, cuando se puede hacer una proyección muy rápida en el proyector de clase, o hacerlo por equipos, o hacer un concurso de que cada uno tenga que memorizar imágenes que ha visto, en fin, hay muchos formatos que esto lo hacemos, no sé si a diario, pero con mucha frecuencia en clase. Bien, en la segunda tarea se trata de escuchar mensajes y unir cada mensaje con, con una pregunta, con una frase, con un enunciado, pues no va a tener una pausa, se enuncia una expulsión. ¿Qué hemos hecho nosotros en toda la colección ya de Dale al Dele? Y es, los audios están en la extensión digital, con lo cual el profesor, el estudiante, lo puede descargar en su iPad, en su iPod, en su tablet, en su ordenador, menos en los cassettes rebobinables, que para eso no debe haber tecnología, pero yo no la conozco, pero descargarse como MP3 ahora mismo digamos que es lo más fácil, lo más rentable, lo más cómodo, hasta lo más barato, y en la misma extensión digital de la editorial Enclave vais a encontrar las transcripciones, vosotros y los alumnos. Entrar en la extensión digital es tan sencillo como darse de alta con un nombre y un usuario. Y a partir de ahí podéis descargaros todos los materiales auditivos, las hojas de respuesta, las soluciones comentadas, etcétera, de los diferentes niveles. En el A2B1, pues ya están los audios descargables para poder hacer las actividades del libro, ¿vale? Y están con los audios, como digo, las transcripciones y también las hojas de respuesta y las soluciones. Soluciones que están comentadas en varios niveles, no en todos todavía, pero es lo que estamos haciendo ahora mismo, comentar, explicar por qué cada respuesta es la que es. En el caso
de la tarea 3. Aquí os he puesto, bueno, para que veáis cómo hacer o cómo se hace esta tarea, os he puesto en la izquierda y en la derecha, son dos exámenes, uno es oficial, no es oficial porque no es el examen que ha salido en ninguna convocatoria, de hecho ahora ya no se pueden utilizar los exámenes que han sido objeto de prueba oficial, no se pueden utilizar para preparar el DELE, en ningún nivel. Es decir, ahora mismo cuando el examen se realiza, sigue siendo material, digamos, protegido. Os explico, antes de 2014, 2015, los exámenes se publicaban, se subían a Internet en cualquier nivel. Esto no pasó ya con los DELE escolares, porque a partir de 2015, si no me equivoco, ya esos exámenes forman parte de un banco de exámenes que es reutilizable, con lo cual no se debe, no se puede, no se debe utilizar exámenes pasados. Bien, dicho eso, este examen que veis ahí es el examen modelo que aparece en la página de diplomas del Instituto Cervantes, y quería que comparaseis la prueba en qué formato aparece en el examen, en la hoja de examen, en el cuadernillo de examen que van a tener vuestros estudiantes cuando se sienten y empiecen a responder preguntas, y cómo lo van a encontrar en el libro. Es decir, es bastante parecido, en el libro tiene color y en la hoja de examen no tiene color, pero el formato es el mismo. Evidentemente, podría extenderme con esta tarea diciendo es conveniente practicarla no solo de forma auditiva. Si queréis llevarla a clase, se pueden hacer grupos para que sobre los ítems trabajen y ellos mismos realicen digamos, sus diálogos o sus conversaciones. Pero esto sería una tarea, la he explicado para otros niveles, hoy no me va a dar tiempo, solamente lo lanzo aquí como propuesta, ¿vale? Bien, María del Carmen Martín decía hace unos minutos, cuando dije, bueno, yo no conozco nada, es verdad que, y ella da la dirección, en todolcomunidad.ning.com y en el grupo de los DELES, sí que hay debates sobre el DELE, ¿no? Yo hace mucho ya que no entro ahí, por eso lo llevaba Leonor, si no me equivoco, Leonor Quintana, Rosa Pérez Bernal también suele participar, si no me equivoco, ahí, ¿no? Entonces, ahí yo alguna vez he subido algún material que me parecía útil para la comunidad. En la comunidad Todo L, sí que hay foros de debate, así que gracias a María del Carmen Martín que nos lo dice. Laura Díaz dice que si se puede ampliar un poco el webinario. Bueno, sí, yo siempre lo amplío, así que tranquila. Yo digo una hora, pero luego es un poquito más. Lo que pasa es que no puedo más porque luego no se puede meter todo en YouTube, ¿no? Lorena Zurbano dice que los exámenes de L se destruyen, efectivamente. Y sobre todo ya no es que se destruyan, que antes no se destruían y se podían consultar. Ahora es que no se pueden utilizar, no se pueden consultar ni utilizar. Carolina me recuerda que puedo estar hasta las 11:30. Bueno, gracias. Pero sé que luego hay problemas de edición en YouTube y por eso me estoy dando prisa. Pero no, yo no tengo demasiada prisa, ¿no? Y María del Carmen Martín vuelve a decirme que sí, que es Leonor, mi amiga Leonor Quintana desde Atenas, la que lleva esa página de la comunidad Todo L. Así que, bueno, pues como digo, ahí también podríamos incluso incluir prolongar el debate que estamos teniendo esta mañana, pues llevarlo a la comunidad Todo L, que seguro que Leonor también no sé si lo agradece, pero vamos, que ella seguro que nos anima a hacerlo, ¿vale? Bueno, pues como digo, ampliaré más información, pero por ejemplo, en este caso, en algún comentario, en algún webinario anterior referente a B1, he dicho, voy a detenerme sucintamente en esto, se puede poner por grupos a que hagan
un diálogo a partir de estos ítems, es decir, que lo creen ellos. Se les pone un modelo auditivo para identificar si es Alberto, si es Bárbara o si ninguno de los dos dice esto, de ha tenido una enfermedad recientemente o ha creado un juego nuevo o no hay que pagar por sus productos, y esto lo podrían ellos incluso generar sus propios ítems. Es decir, a veces esto es una cosa que estamos haciendo un compañero aquí en el Cervantes de Varsovia y yo, se llama Fran, y una cosa que estamos haciendo a veces es darles los textos cuando tenemos tiempo, o sea, no nosotros, sino ellos como candidatos para prepararse y para que vean cuál es la mentalidad y el enfoque de un examinador. Es verdad que lo estamos haciendo sobre todo en C1. El que ellos elaboren las preguntas y se las pasen a otro grupo, a otros compañeros, ¿no? Es decir, que ellos se metan en la piel del examinador, ¿vale? Si se tiene tiempo y demás. En este caso es una actividad de clase más sencillita y es darles unos ítems y decir, tenéis que hablar de quién ha comprado un videojuego, a quién le han regalado esto por su cumpleaños y quién faltó a clase el otro día. Haced un diálogo con eso y lo presentáis en clase y los demás compañeros tienen que hacer un modelo de este tipo. Si es el chico o es la chica o no es ninguno de los dos, al que se le refiere esa actividad. No sé si lo he dejado más o menos claro, porque, insisto, me interesa que veáis no solo la estructura de, del DEL en sí, sino también cómo poder llevarlo a clase y cómo hacer juegos. Juegos en el sentido de dinámicas, de actividades lúdicas y demás, ¿no? Lorena decía lo de que le parece interesante generar ítems. Insisto, nosotros podemos poner exámenes, podemos hacer evaluaciones y podemos hacer eso que se llama el efecto Washback. Es decir, mostrar tareas parecidas o similares a las que luego se van a encontrar en un examen. Pero en el día a día de la clase a veces podemos innovar y hacer que ellos mismos tomen protagonismo, aunque luego en el examen ellos van a ser protagonistas, pero de una manera mucho más pasiva, ¿no? Bien, y pasamos ya, por último, a la tarea número 4, que es otra típica tarea auditiva, donde se escuchan noticias. En este caso se escuchan 3 noticias, se hacen 2 preguntas sobre cada una de las noticias y donde nosotros comentamos en las soluciones y también en la tarea ejemplificadora o de muestra, mostramos que hay que escuchar, no solo en este caso, que hay que subrayar de las preguntas, como se hace en la primera fase, sino cómo acostumbrarse a tomar notas. Esto va por estrategias, por técnicas y por gustos. Yo entiendo que hay muchos estudiantes a los que no les gusta escribir o tomar notas durante las audiciones. Prefieren concentrarse, cerrando los ojos y casi estar en una postura meditativa de yoga, ¿no? Yo creo que los exámenes del DELE no son para hacer yoga, no son incompatibles, pero no son el mejor momento para hacer yoga. Los exámenes del DELE y especialmente en la parte de comprensión auditiva son exámenes que exigen de una participación activa, de una toma de notas, ¿no? Y por eso siempre hemos aconsejado en las instrucciones, en las estrategias del DELE, en la parte auditiva, hemos aconsejado y hemos ejemplificado este tipo de toma de notas. Yo escucho un audio y apunto las 2, 3 palabras que considero que son claves. Esto lo puedo hacer desde el nivel A1 hasta el nivel C2, escolares, DELES escolares incluidos. ¿Por qué así? Pues sencillamente porque además de obligarme a estar más atento, el papel va a hacer de memoria. Es decir, yo no puedo retener todo lo que he escuchado en mi memoria, máxime si es en una segunda lengua, incluso cuando tenga una memoria prodigiosa. Pero en el papel sí puedo apoyarme o soportar ciertas ideas que a lo mejor con el paso del tiempo se me pueden estar olvidando. Por tanto, esa es nuestra recomendación con esta tarea 4 auditiva, ¿vale? Y ya con esto pasamos a la última fase del webinario de hoy, donde voy a explicar las pruebas de expresión, las pruebas
que se llaman subjetivas, puesto que su calificación no responde a único ítem verdadero, la B, no se admite otra. Bueno, en el caso de la interacción escrita, por supuesto, se permiten muchas opciones, hay una variabilidad grande. La guía del examen da esos datos, pues el 50 minutos, 2 tareas, una focalización centrada en escribir a partir de la lectura de un texto breve, etcétera. Esa misma información, pero como decía antes, en Román Paladino es la que hemos puesto en el libro, ahí tenéis la comparación, pues la prueba de expresión consiste en 2 tareas, cuánto tiempo hay que hacerlo, cuántas palabras hay que escribir en cada una de ellas, ¿vale? Y a partir de ahí, como veis, una cuestión importante es no solo la ejemplificación de la tarea, nosotros a veces ponemos también en las soluciones textos que han hecho nuestros alumnos respondiendo estas tareas, sino que es muy importante ver que se trata de una prueba de expresión e interacción. Es decir, la integración de destrezas, de la que hemos hablado miles de veces en los cursos, en los talleres, en los seminarios, en los libros que hemos leído de formación de profesores, la integración de tareas consiste en esto, es decir, yo tengo un input de entrada que es una carta, un correo electrónico, una postal que me llega a un destinatario hipotético, ideal, y yo me pongo en el papel de que tengo que contestar a mi amiga Eva que me está preguntando una serie de cosas. Y en las instrucciones hay unos puntos que tengo que ir siguiendo. Puede ser en otro orden, pero es mejor seguirlos. Y nosotros uno de los consejos que damos es que en las respuestas, perdón, vuelvo a esto, en las respuestas al texto escrito, dediquemos un párrafo, una línea, un espacio concreto a cada una de esas instrucciones o indicaciones, ¿vale? Bien, eso es la tarea 1, que es una tarea mucho más interactiva en el sentido hipotético de yo recibo un email y ahora tengo que contestarlo. En la tarea 2, como sabéis, es un poco más teórica, respondería más al nivel B1, pero la pueden hacer candidatos de A2 con algunas limitaciones que se van a ver luego en las escalas, en la calificación de la prueba, se vería pues que no llegan al, al digamos, al mínimo, a la escala aconsejable para contestar estas preguntas. No es habitual pues poder escribir de 110 a 130 palabras sobre un artículo para una revista o una entrada en un blog. Esto ya, como digo, es más de nivel B1 y, como veis, en la tarea 2 se recurre al típico digamos, al típico argumento, a la típica propuesta de 2 opciones. Solo hay que contestar una de las opciones, eso también es importante decirlo a los alumnos, que no pierdan tiempo en escribir las dos, puesto que no es eso lo que se les pide, además es sumario y se pone en negrita, elija solo una de las dos. Aquí os estoy poniendo de nuevo no una de las muestras de nuestro libro, que podía haberlas puesto, sino que veáis cómo es en el examen del Instituto Cervantes, en el que aparece en la página web en diplomas, y entre las 2 opciones que hay que elegir y que hay que hacer, como digo, solo una, también es importante fijarse en los párrafos, es decir, cada instrucción, esto sí es ya del libro, esto es ante una de las opciones de la tarea 2, en este caso era, pues, tienes que escribir para la revista de tu colegio cómo ha sido tu última excursión o tu viaje y demás. Bien, y ahí el consejo es que cada uno de los puntos de las instrucciones se convierta en un párrafo. De tal manera que aquí, por ejemplo, que había 4 instrucciones: quiénes fuisteis al viaje, dónde habéis estado alojados, qué actividades habéis realizado y qué te ha gustado más del viaje. Bueno, pues eso se contesta en sendos apartados y, como veis, se les da la idea de escribir 2, 3 líneas
por cada uno de los párrafos te lleva a conseguir el máximo, incluso, por supuesto, superar el mínimo de palabras. Una indicación, por si no me lo queréis preguntar o por si ya lo sabéis, pues será redundante. Pero si no, pues a lo mejor os es de utilidad. Se puede superar el número de palabras. Es decir, 130 máximo es solamente una indicación. Se puede superar, pero no se puede superar el espacio, el papel en blanco que nos dan durante el examen, ¿vale? En el cuadernillo de las respuestas. Por tanto, uno puede escribir 280 palabras si es que su nivel ya no es B1, sino C2, y si te dispone de tiempo para hacerlo. No es aconsejable porque no te va a dar mucho más. Siempre es conveniente ceñirse a esa instrucción. Segundo, el mínimo. ¿Es obligatorio llegar a 110? No, no es obligatorio. Desde 100 hacia abajo, es decir, el 10%. 10 menos, 10% menos, en este caso es que coincide que son 11 palabras menos, significa que no te van a dar ni un 1, ni un 2, ni un 3 en la escala de evaluación. Te van a poner un 0. Pero no está suspendido. Antes de que entrara en vigor el nuevo modelo de exámenes DELE, tener menos del 10% del mínimo exigido o no he querido o solicitado, significaba inmediatamente suspenso. Esa prueba se suspendía y con ella, en el efecto dominó, se suspendía todo el examen. Bueno, ahora no. Ahora es que en esa prueba tú tienes un 0, te cuesta más trabajo, pero si has hecho impecablemente bien todo el resto del examen en la parte de expresión escrita, la otra tarea, y comprensión de lectura, se podría llegar a superar la nota, ese 40% mínimo para conseguir el A1. Además, el 0 solo te lo adjudicarían en cumplimiento de la tarea, pero en conversión, en alcance, en coherencia, ahí la puntuación va independiente. No sé si esto lo he sabido explicar bien, si me he enrollado demasiado y no os es de utilidad, pero os comento lo que sé y lo que es ahora mismo la normativa del examen. No hay que preocuparse por el mínimo y, por supuesto, no hay que preocuparse para nada por el máximo. El mínimo es conveniente cumplirlo para no tener problemas. Esta sería el tipo de calificación. Se califica cada una de las tareas por separado y se califican esos 4 elementos. La coherencia, como os decía antes, la conversión gramatical y también ortográfica, el alcance, es decir, el vocabulario que se utiliza, la decisión de las palabras, etcétera, y en el cumplimiento de la tarea no solo estaría el hacer bien todos los puntos y contestar a lo que te están preguntando si te invitan a una fiesta de cumpleaños, no escribir hablando de tus planes para el próximo fin de semana, y llegar como mínimo, y ahí es donde sí se podría conseguir, bueno, un 0, un 1 en este caso, porque veis que las escalas en el DELE escolar cambian, no son 0 a 3 como en los otros DELE, sino de 1 a 4. ¿Vale? Bien, y en el cumplimiento de la tarea, pues ahí sería un 1. Bien, y pasamos con esto al último de los subapartados de este webinario. Espero que no estéis dormidos. Ahora veo a María Elena Foz. Bienvenida, porque llevamos mucho tiempo. Elena es de las personas que han estado en otros webinarios y hemos tenido algún intercambio epistolar, así que encantado de volver a verte por aquí, que llevaba mucho tiempo sin leerte, así que bienvenida y me alegro sinceramente de verte. Y una precisión muy importante, pero no la leo, la precisión, porque dices que es igual para todos los niveles. Me imagino que es igual para todos los niveles, es en cuanto al mínimo de palabras.
El número de palabras, sí. Bueno, pues sí, eso es igual para todos los niveles y para todos los casos, ¿eh? Es decir, del escolar y del general, ¿vale? Bien, bueno, pues dicho lo cual, pasamos a la última de las pruebas de expresión internacionales. Esto es la información que nosotros damos en el libro y que se corresponde con la información que aparece en la guía eh, técnica del examen. La guía está redactada, está hecha por el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca para examinadores, para profesores y demás. Esto está hecho para profesores, claro, y también incluso para alumnos. Es decir, eh, yo les aconsejo a los estudiantes, a los candidatos al DELE, que lean esto, que lo pueden comprender, que hacemos un esfuerzo por ponerlo en un lenguaje apropiado para ellos y que sepan, pues, en qué consiste cada una de las tareas, de las pruebas que van a hacer, con un ejemplo. Veis que aquí, por ejemplo, pues se ve qué se evalúa, ¿no? Pues se les va a evaluar la fluidez, la coherencia, el alcance, la coordinación, qué tareas van a preparar, qué tareas no pueden preparar. Y como veis, la primera de las tareas es describir una foto con una serie de preguntas y abajo veis que se les da una indicación a los estudiantes de haz un esquema parecido al siguiente. Es decir, cómo tienen que escribir, pues, dos chicas y un chico, corren por un camino, llevan ropa de deporte, es decir, lo que es una descripción e incluso soltar, dejar volar su imaginación. Y esto, como tienen que preparar varias tareas, tienen que intentar intuir de qué va a ser la pregunta próxima, qué vocabulario tengo que tener, y tenerlo ahí preparadito, no escribirlo todo, eso lo sabemos todos porque hemos pasado el curso de acreditación de examinadores DELE, ¿no? Mm, no pueden leer, por eso tienen que tener palabras sueltas, esquemas, ya cuando es un nivel más alto, se pueden basar en el visual thinking, es decir, hacer mapas mentales o hacer imágenes dibujadas con palabras en español y para poder utilizarlo. Y como veis, para eso, pues es conveniente que tengan como unos 5. Bueno, dice que si pasas mucho en el número de palabras, te quitan puntos. Bueno, si lo dice Leticia, yo no voy a decir que no. A mí no. El único incumplimiento, eso sí lo sé, el único incumplimiento que se puede llegar a hacer superando la extensión aconsejada de 111 a 130 es que no se da más papel en el examen. Si quitan puntos, a mí me parecería injusto, pero no digo que sea imposible. No me parece de sentido común quitar puntos porque una persona demuestre más nivel del nivel de certificación que pide. Es decir, yo sé de gente que tiene un C1 y que se presenta un B1 por amanar, por asegurar, ¿no? Eh, bueno, pues podría ser. Si lo dice Leticia, a mí me parece que no, pero no puedo poner la mano en el fuego ni por el sí ni por el no. Lorena tiene problemas para para bajarse, descargar el PDF. Bueno, pues si tenéis algún problema, ¿eh? Eh, podéis o bien escribirme, al final vais a ver aquí mismo en la presentación mi email, intentaré contestar porque no siempre lo hago y sobre todo lo más fácil en el compartir en esta aplicación, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero también os puedo mandar un email diciendo ya la he compartido en tal sitio, ¿vale? Pero si tenéis algún problema de que no lo podéis descargar, escribidme y yo sí, gracias Silvia Coso, en SlideShare, SlideShare. Bueno, y Lorena también habla de los mapas mentales, de los mindmaps, que son útiles, entre otras cosas, porque no hay que leerlos, ¿no? No se pueden leer porque son dibujitos y demás, ¿no? Bueno, pues entonces, descripción de una foto, como digo, con ideas, con imágenes, con no sé qué, y sobre todo previendo lo que puede pasar un poquito más tarde, ¿no? Pero
mi pregunta es, ¿no se os ocurre que podemos hacer más cosas aparte de preparar el examen? Ahora veo que Malena, eficiente como siempre, desde Enclave, desde la editorial Enclave, ha colgado, ha subido las diapositivas de este webinario en formato PDF. Digo por si a alguien le resulta al final más fácil descargarse así el PowerPoint. Pero yo de todas maneras a Lorena y a quien me lo pida también, pues se lo mandaré. Y decía, me centro en esto. Nosotros no solo examinamos, también damos clase. Tenemos que hacer clases divertidas. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es jugar con las imágenes, ¿no? Y en ese juego con imágenes, pues una de las cosas que podemos hacer es tachar, borrar una imagen. No se veía, la idea era que esta imagen del deporte la vean durante un minuto, tengan que memorizarla y luego la tengan que describir a una persona que sí la está viendo y que le puede hacer preguntas, con lo cual facilitamos la interacción. Como digo, esa forma de activar dinámicas de complicidad, ¿no? De, bueno, y cómo va vestida la chica de la izquierda y la de la derecha, y quién es mayor, y cuántos años tiene, y qué relación hay entre ellas. Esas preguntas nos descargan a nosotros de ser siempre los profesores y nos permiten, por ejemplo, el ponerlos a trabajar en parejas, pero insisto, unos con la imagen y otros sin la imagen, de tal manera que tengan que andar respondiendo preguntas. Y también de la otra forma, es decir, el que tiene la imagen delante puede describírsela al otro y el otro puede hacerle preguntas. Es decir, hay varias dinámicas que las podéis hacer de muchas maneras. Antes, hablando de los juegos con imágenes, os comentaba proyectar muy deprisa varias imágenes, muchas imágenes para activar vocabulario, para sacar a flote el vocabulario pasivo, para escribir incluso, para hacer pruebas ortográficas, para memorizar, para ver quién recuerda más imágenes de las que se han visto o más detalles de una imagen, ¿no? Bueno, y ya pasaríamos a esto de, vale, yo he visto una imagen, podemos hasta jugar con ellas, pero ahora, ¿qué va a ser la segunda tarea? Pues la segunda tarea es un diálogo en una situación simulada. Si estábamos viendo una imagen de deporte, lo más normal es que ahora la conversación, la situación que simulamos sea que yo quiero inscribirme en un gimnasio y por tanto voy y hablo con el examinador y le digo cuánto cuesta, qué tipo de deporte se hace, a qué hora puedo venir, hay grupos, no hay grupos, hacer deporte. ¿Qué hemos hecho nosotros? No solo en este nivel, sino en los demás niveles del libro Dale al Dele. Pues en la extensión digital, como os decía, están los MP3 con las pistas de grabación de los audios y entre esos audios también están posibles, hipotéticas preguntas que te puede hacer el examinador, que le puede hacer al candidato para que éste las conteste, de tal manera que no estén escritas, que no se lean, sino que sea más natural, más parecido a la situación del examen. Yo escucho la pregunta y la contesto. Esto os facilitaría, por ejemplo, la autopreparación de vuestros estudiantes, de los candidatos al DELE, en caso de que ellos quisieran preparar por su cuenta, aparte de las clases, el examen, ¿no? Bien, y en la tarea 3 de expresión e interacción orales, como veis, tienen que hablar de un tema un poco más abstracto. Esto ya se escapa de la 2, es decir, esta prueba los estudiantes, los candidatos que no tengan el nivel B1 les va a costar más trabajo por motivos obvios, porque ya se sale del ámbito más doméstico y más cercano, aunque los temas tampoco es que sean de una abstracción profusa. Pues, por ejemplo, hablar de cómo es tu red social favorita, cuándo la usas, a qué hora y demás, ¿no? Y esas cosas. Y ya se terminaría con la tarea 4 en la que volvemos a lo mismo, a una tarea dialógica.
Como veis, la tarea 1 y la tarea 3 son monológicas, ¿m? Mientras que se preparan, se organizan una serie de esquemas, estructuras, los mapas mentales, los visual thinking, tal, y en las tareas 2 y 4 hay una interacción. Por eso nosotros la interacción la hemos suplido con pistas en las que se escucha una voz del supuesto examinador que le pregunta al candidato y este puede contestar en su casa o incluso, bueno, puede llevarlo en su iPad y mientras va en el autobús o va paseando puede ir contestándose en español, con lo cual lo mirarán un poco extraño. Pero bueno, la idea, lo interesante ahí es que hay un fomento de la autonomía, la posibilidad de que el libro se utilice no solo en clase, donde podemos centrarnos sobre todo en actividades, en dinámicas, algunas de las que os he comentado, pues que preparen diálogos en grupo, que trabajen con imágenes, que tengan que memorizar, acordar, describir, utilizar las palabras, etcétera, que se muevan por la clase haciendo una dinámica de no, yo soy esta persona, ahora tengo que buscar la información del otro, se la transmito al otro, es decir, hay muchos juegos, hay muchas actividades que nos familiarizan, nos acercan al DELE y hay otras actividades, o hay en general otras propuestas para trabajar exactamente lo que es el examen el tipo de examen ¿vale? Voy a ver ya las últimas preguntas que pueden quedar por hacer. Por mi parte, solamente deciros que, bueno, podéis visitar tanto la página web donde aparecen todas las actividades formativas, el catálogo editorial, que por cierto acaba de salir, está calentito, lo habéis visto por las redes sociales, por Facebook, se puede descargar, porque además tiene algunos vídeos, incluso me han dicho, yo no lo he visto, que hay un fragmento de uno de los webinarios en el catálogo como una exposición y demás, con lo cual, bueno, pues esa es una primera sugerencia, sobre todo la extensión digital, y luego lo que os había prometido, aquí tenéis tanto mi email personal como la cuenta de Twitter que tengo también abandonada, igual que la de Leteca, pero con el compromiso, ese sí, muy, muy claro por mi parte, de que voy a hacer una entrada sobre DEL escolar, tanto A1 como A2B1, a partir de lo que hemos hablado hoy, de vuestros comentarios y sugerencias. Bueno, pues una serie de personas me, me dais las gracias, no hay de qué, es decir, yo soy quien os tiene que agradecer la paciencia que habéis mostrado conmigo, incluso el hecho de que me hayáis perdonado los fallos que seguro que he cometido y rectificado, aportado ideas sobre comunidad todo él, el SlideShare que a mí se me había olvidado también, ¿no? Así que soy yo el que os lo agradezco. Ismael, que me parece que es el primer nombre que veo en este webinario. Bien, pues Ismael me pregunta presentación. Podéis eh, compartirla, obviamente, es decir, si os resulta útil, si a otros compañeros vuestros les puede venir bien. Ya sabéis que dentro de unas semanas o unos días, la editorial Enclave subirá a YouTube este vídeo. Es decir, que, por supuesto, yo no solo lo permito, sino que os lo agradezco a Ismael y a todos los demás, todo lo que pueda servirnos para formarnos, es decir, que realmente espero que haya sido útil la explicación de qué podemos hacer en clase, lo que yo hago en clase, lo que comparto porque lo hago en clase y porque a mí me funciona y creo que a otros colegas les puede funcionar, lo que no funcione, pues lo siento de verdad, mi intención era que los textos, el libro, la explicación sobre cómo es la estructura del DELE os haya servido y ya digo, muchísimas gracias, gracias a Lorena Zurbano desde Londres, un abrazo a ella también, a Carolina, María del Carmen, no os voy a citar a todos, pero estoy leyendo lo que me decís, que me va a poner un poco colorado. Son las 11:30, he cumplido mi hora y media, que era lo que me decíais, y sigo leyendo por si hay alguna pregunta, pero de verdad, muchísimas gracias a vosotros.
Antonio también, Ismael y Antonio, los dos únicos chicos que veo ahora mismo en el webinario participando. Pues también os agradezco vuestra participación y espero que os resulte útil. Ismael, que está en el Cervantes de Hamburgo, mucha suerte en tu curso de formación y espero que pronto recordar que la semana que viene continúa este ciclo de webinarios con una conferencia interesante. Seguro ahora mismo no tengo el programa delante, pero en los que he podido escuchar y ver, yo creo que todos salimos bastante, digamos, reconfortados, porque se trata de compartir lo que sabemos. Gracias a todos vosotros de nuevo y espero que nos veamos pronto. Valeria Salinas, que hace también tiempo que no nos veíamos, pues gracias por estar de nuevo ahí y espero que sigamos viéndonos pronto, ¿vale? Un abrazo, mucha suerte, tanto en el DELE como en la vida profesional con vuestros estudiantes y nada, hasta la próxima que será pronto, ¿vale? Hasta luego.